Día de hoy, entonces, vamos a trabajar los llamados textos humanísticos. Perfecto. Te decía hace un momento que el tema del día de hoy, los textos humanísticos, está contenido en un tema más amplio. A este tema más amplio se le conoce como la clasificación de los textos. La clasificación de los textos. En razonamiento verbal se ven tradicionalmente tres tipos de clasificación. Y ahora en los últimos años se está viendo una cuarta clasificación, ya regularmente. Entonces podríamos decir que en razonamiento verbal vemos cuatro tipos de clasificaciones. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Las siguientes. En primer lugar, la clasificación de los textos por su estructura, la clasificación de los textos por su contenido, la clasificación de los textos por su discurso y la clasificación de los textos por su continuidad. ¿Está bien? Muy bien. La clasificación de los textos por su estructura va a dividir a los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Si la idea principal está al inicio del texto, será un texto analizante. Si la idea principal está al final del texto, será un texto sintetizante. Si la idea principal está en medio del discurso textual, será un texto central. Si la idea principal está al inicio y al final del texto, si se encuentra en los dos lados a la vez, se le conoce como texto encuadrado. Y si encontramos por ahí algún texto donde no hay una idea que se destaca sobre el resto, estamos hablando de un texto paralelo. Muy bien. Eso en cuanto a la primera clasificación. La clasificación de los textos por su estructura. La segunda clasificación es la clasificación de los textos por su discurso. Por su discurso. En esta clasificación vamos a tener 6 tipos. Los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos expositivos, los textos descriptivos, los textos instructivos y los textos dialogales. Muy bien. En una tercera clasificación, que es la que te digo que últimamente, en los últimos años, se está viendo en razonamiento verbal, es la clasificación de los textos que podríamos decir, que podríamos llamar por su continuidad. En estos tipos de textos tenemos los textos continuos, los textos discontinuos y los textos mixtos. Muy bien. Y en la cuarta clasificación de los textos, según su contenido, vamos a tener 2 tipos. Los textos científicos, ¿no? Y los textos humanísticos. Los textos científicos y los textos humanísticos. Según su contenido, jóvenes, los textos se van a dividir solamente en 2 tipos. Los científicos y los humanísticos. El día de hoy vamos a trabajar los llamados textos humanísticos.
Es decir, vamos a ver uno de los tipos de textos dentro de la clasificación según su contenido. Muy bien. Ahora, jóvenes, estas clasificaciones pues no se oponen entre sí, no se excluyen entre sí, más bien se complementan, ¿no? Son clasificaciones que se van a complementar. Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a desarrollar la clasificación de los textos según su contenido. Vamos a ver los textos humanísticos. Muy bien, algunos aspectos previos. Antes de empezar a analizar un texto humanístico, es conveniente saber que el humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolla en la Europa renacentista. Los humanistas que proponen una vuelta a la cultura clásica grecolatina se alejan de la visión teocéntrica medieval, es decir, donde Dios era el centro de la especulación, y colocan al hombre como centro y fin de todas las cosas. Por tanto, los textos humanísticos serán aquellos que traten temas relacionados con el hombre y su cultura. Si el término humanístico se asocia al humanismo renacentista, en donde el hombre se convierte en el centro de la vida y de la cultura, con la denominación de disciplinas humanísticas se hace referencia a las diversas materias que tienen por objeto estudiar al hombre de forma integral, su historia, su bagaje cultural, su pensamiento, sus comportamientos, sus actividades. Muy bien. Perfecto. A ver, jovencitos. El texto humanístico. Este tipo de texto es aquel que presenta temas vinculados a las ciencias humanas, que tienen como centro de reflexión al hombre, su espíritu y sus diferencias. Los textos humanísticos suelen presentar términos abstractos o conceptuales, ya que las ciencias naturales son las que emplean con mayor frecuencia los términos concretos. Por otra parte, los textos humanísticos incluyen tecnicismos acuñados sobre bases léxicas griegas o latinas, como ética o esencia, entre otros conceptos. Muy bien. Los textos humanísticos jóvenes van a ser aquellos textos que van a tener como tema al hombre en sí mismo y algunas de sus actividades. ¿Qué actividades son consideradas como textos humanísticos? Entre ellas, jóvenes, podemos mencionar, por ejemplo, a las actividades artísticas, las actividades filosóficas, las actividades políticas, las actividades religiosas, las actividades históricas, entre otras. Así, por ejemplo, jóvenes señoritas, si yo cojo un libro religioso, que puede ser el Corán, que puede ser la Biblia, ¿no? Estoy hablando de ejemplos de textos humanísticos. Si yo cojo un libro que es una novela, por ejemplo, La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, será ejemplo de texto humanístico. Si yo leo los discursos políticos
de González Prada será ejemplo de texto humanístico. Si yo leo la Apología de Sócrates, escrito por Platón, que es un texto filosófico, será ejemplo de texto humanístico. Si yo leo, por ejemplo, la historia de la República del Perú de Jorge Basadre, ¿no? Será ejemplo de texto humanístico. Los textos humanísticos, entonces, muchachos, señoritas, van a tener como tema al hombre en sí mismo y alguna de sus actividades. Por ejemplo, aquí, en esta diapositiva, tenemos algunas materias, algunas disciplinas que forman parte de los llamados textos humanísticos. El número de materias que integran el grupo de ciencias humanísticas es diverso y heterogéneo. Entre ellas tenemos la antropología, el derecho, la economía, la estética, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, entre otras. La antropología estudia al hombre como ser natural y social. El derecho establece las normas que regulan las relaciones. La economía crea bienes, tiende a la formalización lingüística. La estética se preocupa del arte y de lo bello. La ética estudia los principios básicos del comportamiento. La filosofía se dedica al conocimiento profundo del mundo y del hombre. La geografía estudia el hábitat y el entorno físico. La historia recoge la tradición y la cultura del pasado humano. Y la lingüística estudia el lenguaje como vehículo cultural. Muy bien, aquí tenemos algunas disciplinas que forman parte de los llamados textos humanísticos. Bien, perfecto. Ahora, los textos humanísticos jóvenes se pueden dividir en dos tipos. Los textos humanísticos correspondientes a las ciencias sociales y los textos humanísticos que corresponden a las ciencias humanas. Los textos que pertenecen a las ciencias sociales describen y analizan la realidad social, el derecho, la sociología, la economía, la historia, la antropología, etc. Son más técnicos y específicos. Los textos que pertenecen a las ciencias humanas se centran en el ámbito individual y tienen un papel preponderante en la formación de la persona. La filosofía, la filología, la lingüística, la literatura, entre otros. Son más especulativos y abstractos. Muy bien. Es por esa razón, jóvenes, que algunas universidades se dividen en facultades, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos tenemos la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? De Letras o Ciencias Humanas. Muy bien. Ahora, jovencitos. Te decía hace un momento que estas clasificaciones de los textos, ¿no? No son excluyentes, ¿no? No se oponen entre sí. Me refiero sobre todo a la clasificación de los tres tipos de textos que tradicionalmente vemos en razonamiento verbal. Clasificación de los textos por su estructura, por su contenido y por su discurso. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver
en esta diapositiva cuál es la relación que hay entre los textos humanísticos y la clasificación de los textos por su discurso. Muy bien. Sabemos que por su discurso los textos pueden ser expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, instructivos y dialogales. Muy bien, jovencitos. Los textos humanísticos se van a presentar en mayor cantidad a manera de un texto argumentado. Es decir, la mayor cantidad de textos humanísticos van a ser a la vez textos argumentativos. En segundo lugar, después de el predominio de esta presentación, vamos a encontrar la forma expositiva. Los textos humanísticos van a ser predominantemente argumentativos y expositivos. Muy bien. Es por eso que a este tipo de textos, ¿no?, textos argumentativos y textos expositivos, se pregunta mucho por ellos en los exámenes de admisión. Muy bien. A ver, continúo. En cuanto a la relación de los textos humanísticos con los textos, con la clasificación de los textos por su estructura, podemos decir que el texto deductivo es el mayoritario, es el predominante. Es decir, la mayoría de los textos humanísticos se van a presentar como textos analizantes o deductivos. Es decir, la idea principal va a estar al inicio del texto. Eso no significa que los textos humanísticos no se puedan presentar de otra manera. Sí, pero lo más habitual, lo más común, lo más abundante va a ser que los textos humanísticos van a ser deductivos. Muy bien. A continuación, jovencitos, vamos a leer el siguiente texto humanístico y vamos a responder preguntas sobre él. ¿Está bien? Tenemos como ejemplo un texto filosófico, un texto de filosofía. Los textos filosóficos jóvenes se caracterizan por la densidad conceptual, ¿no?, por ser a veces un poco difícil de entender, pero este texto es todo lo contrario, más bien es transparente, es fácil de entender. ¿Por qué es así? Porque es un texto introductorio a la filosofía. Entonces es un texto más bien que tiene una finalidad didáctica. El autor de este texto es Augusto Salazar Bondy, ¿no?, el filósofo peruano, Augusto Salazar Bondy. No te confundas con el literato, ¿no? El literato es su hermano, Sebastián Salazar Bondy. Muy bien, a ver, vamos a leer el texto y luego vamos a responder preguntas sobre él. Dice lo siguiente. ¿Con qué propósito leemos los textos de los filósofos? Recomendamos su lectura a los alumnos y los utilizamos en los cursos regulares de filosofía. ¿Y en qué se distingue una lectura filosófica de las de otra clase? Hay la lectura informativa y la lectura recreativa. La primera, la lectura informativa,
nos proporciona datos sobre el mundo, sobre los hechos, sus causas, sus relaciones o cualidades. La segunda, es decir, la lectura recreativa, nos proporciona un goce y es un medio de lograr distracción y reposo. La primera nos instruye, la segunda nos impresiona. La lectura filosófica no pertenece a uno ni a otro género. Su finalidad y sus efectos son distintos. Leemos y hacemos leer libros filosóficos con tres propósitos principales: comprender lo que dice y piensa el autor en sí mismo, penetrar el sentido de lo que ha querido comunicar, reviviendo sus motivaciones, sus dudas, sus certezas. Adquirir la disciplina de la reflexión filosófica, siguiendo el modelo de una alta inteligencia, o dicho de modo diferente, aprender a ver críticamente el mundo poniéndose en el lugar de quien posee la madurez del pensar filosófico, empapándose en este pensar. Y finalmente, adiestrarse en la técnica intelectual de análisis de los conceptos y los hechos y de la formulación de las razones y evidencias. Esto es, aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. Muy bien, jóvenes, muy bien, señoritas. Aquí tenemos un texto humanístico, ¿no? Un texto de filosofía. Jóvenes, en este texto se nos intenta responder a unas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Las siguientes. ¿Con qué propósito leemos los textos de los filósofos? ¿Recomendamos su lectura a los alumnos y los utilizamos en los cursos regulares de filosofía? ¿Y en qué se distingue una lectura filosófica de las de otra clase? Muy bien. El autor nos dice que existen dos tipos de lectura: la lectura informativa, que nos proporciona datos sobre el mundo, sobre los hechos, sus causas, sus relaciones o cualidades, y existe la lectura recreativa, la que nos proporciona un goce y es un medio de lograr distracción y reposo. La lectura informativa, dice el autor, nos instruye, y la lectura recreativa nos impresiona. Y pasa a decir que la lectura filosófica no es ninguno de estos dos tipos. Pertenece a un género distinto. Y luego se responde la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué recomendamos la lectura a los alumnos? ¿Por qué se deben leer los libros de los filósofos a los alumnos? ¿O por qué leemos nosotros también los libros filosóficos? Muy bien, y da tres razones. Dice la primera: comprender lo que dice y piensa el autor en sí mismo. Es decir, conocer lo que piensa, conocer lo que piensa un autor en sí mismo. Conocer a un autor. Esa es la primera razón. La segunda razón: adquirir la disciplina de la reflexión filosófica siguiendo el modelo de una alta inteligencia. Segunda razón. Y tercera razón: aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. Muy bien. Hemos hecho entonces el análisis del texto y ahora vamos a responder las preguntas.
Primera pregunta, jovencitos. El autor busca explicar básicamente ¿qué cosa? La estrecha relación entre la lectura y la reflexión en torno a la filosofía, la importancia de indagar las causas de la lectura de textos filosóficos, las motivaciones que tienen los filósofos cuando leen libros sobre su materia, las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Señoritas. Está facilito. La B, me dice Kevin. ¿Será la B o habrá otra clave? ¿Te acuerdas que habían dos preguntas iniciales, ¿no? Esas preguntas el autor las respondió en el texto. La primera pregunta es ¿con qué propósito leemos los textos de los filósofos y recomendamos su lectura a los alumnos, a los estudiantes? Y la segunda pregunta es ¿en qué se distingue la lectura filosófica de las de otra clase? Entonces, aquí la respuesta, el autor busca explicar básicamente, no es la B, hay otra respuesta, Kevin. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, les ayudo. Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. Las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico, ¿no? Y menciona tres razones en la parte final del texto. Muy bien. Pregunta 2. A diferencia de los textos informativos y recreativos, la obra, la obra de filosofía está escrita en un lenguaje distinto al utilizado por la mayoría, invita a la reflexión en torno a problemas trascendentes, importantes, no demanda mayor tiempo para poder captar información, no tiene la preferencia del público mayoritario. ¿Cuál será aquí la respuesta? Frank me dice Bascuñán, B de Bascuñán. Kevin concuerda, la B, B de Bascuñán. A ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien. Invita a la reflexión en torno a problemas trascendentes. B de barco. Perfecto, muchachos. Pregunta 3. En el texto, el autor utiliza el término empapándose para indicar qué cosa. Sentido contextual. Voy a leerte esta parte. Dice el texto. Era la tercera razón por la cual uno recomendaba leer textos filosóficos. Dice, no, era la segunda razón. Aprender a ver críticamente el mundo poniéndose en el lugar de quien posee la madurez del pensar filosófico, empapándose en este pensar, empapándose en este pensar. ¿A qué hace referencia empapándose? El aprendizaje previo de filosofía que debemos tener, el gran influjo
del saber filosófico en el desarrollo social, la decisiva influencia de la filosofía en nuestras vidas o la familiaridad que logramos con el pensar filosófico. ¿Cuál será la respuesta? Empapándose en este pensar. Kevin me dice la D. ¿Concuerdan con su compañero? Jóvenes, señoritas. Frank, hay dos Kevin aquí. Los dos Kevin me dice la D. Muy bien. La familiaridad que logramos con el pensar filosófico. Perfecto. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Ahí está. Pregunta 4. Al leer una obra filosófica, podemos lograr varios propósitos, excepto, o sea, ¿qué no logramos cuando leemos una obra filosófica? Capacidad en el manejo de una metodología sólida, conocimiento de las motivaciones de los filósofos, goce esencial al enterarnos sobre hechos actuales, madurez para entender el desenvolvimiento filosófico. ¿Cuál es la respuesta? Al leer una obra filosófica podemos lograr varios propósitos, excepto la A, me dice Frank, área amorosa. Kevin me dice la C. ¿Cuál será? ¿La A o la C? Hay tres Kevin aquí. Por eso me confundía, muchachos. Ahí está. Está bien. Tres tocayos. Al leer una obra filosófica podemos lograr varios propósitos, ¿no? Excepto, ¿cuál será? Aquí, excepto la que no se logra al leer los textos filosóficos, es la C. Goce esencial al enterarnos sobre hechos actuales. A eso hace referencia a los otros dos tipos de lectura, según el autor, ¿no? La lectura informativa y la lectura recreativa. Y sé que la lectura filosófica pertenece a otro aspecto, pertenece a otro género. Capacidad en el manejo de una metodología sólida, sí, ¿no? Eso sí. Eso se logra gracias a la lectura filosófica. En la 5, si se excluyera el sentido reflexivo de las obras filosóficas, entonces el nivel de interpretación de la población no sufriría una merma considerable, la gente tendría más preferencia por las obras de entretenimiento, los lectores solo asimilarían datos sobre el mundo o información para recrearse, los maestros no fomentarían en sus clases la lectura de obras informativas. Esta es la pregunta de extrapolación. Si se excluyera el sentido reflexivo de las obras filosóficas, entonces, ¿qué sucedería? Pregunta de extrapolación. El aspecto reflexivo es fundamental en la lectura filosófica, ¿no? Entonces, si se excluyera este aspecto, ¿qué sucedería? La C, me dice Kevin.
El otro Kevin, la C. El otro Kevin, la C. Muy bien. Muy bien. La C sería la respuesta. Claro, los lectores solo asimilarían datos sobre el mundo o información para recrearse. O sea, habrían dos tipos de lectura nada más, ¿no? La lectura informativa y la lectura recreativa. Ahí está, perfecto. Muy bien, jovencitos. Ahora vamos a leer este segundo texto humanístico que se relaciona con la literatura. Muy bien. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. Perfecto, jovencitos. A ver. Es imposible que un artista creativo escriba un libro o artículo sin dejar huella en él y sin proyectar a la vez sus complejos y problemas más íntimos. Claro que al tratarse de libros objetivos o científicos, los rasgos personales son menos intensos o menos significativos, reflejándose quizá en detalles tan pequeños como el número de veces que aparece el pronombre yo, una marcada preferencia por ciertas palabras, el predominio de verbos sobre adjetivos y viceversa, los temas escogidos, etc. Pero en el caso de la novela, las posibilidades de encontrar signos psicológicos conscientes o inconscientes son infinitas. Incluso existe una prueba caracterológica llamada TAT, en la que se pide al sujeto que escriba cuentos con el fin de conocer así su personalidad. Si de este modo usted y yo nos descubrimos, indudablemente que el autor creativo hace lo mismo, desnudándose mejor en su obra que en su biografía. Como ejemplo de análisis psicológico, tenemos una obra de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, Blackwood, uno de los famosos cuentos del Club Folio, que habla de un hombre que perdió el aliento. Si consideramos la falta de aliento como pérdida de potencia, el héroe del cuento es una proyección inconsciente de su creador, quien en la vida real era sexualmente impotente. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Tenemos un texto fácil de entender, ¿no? En este texto, jóvenes, se nos dice lo siguiente. Se nos dice que es imposible que un artista creativo escriba un libro o un artículo sin dejar huella en él, sin proyectar a la vez sus complejos y problemas más íntimos. Es decir, sin dejar rastro de su personalidad. El autor sostiene también que al tratarse de libros objetivos o científicos, los rasgos personales son menos intensos o menos significativos, reflejando quizá en detalles tan pequeños como el número de veces que aparece el pronombre yo, una marcada preferencia por ciertas palabras, el predominio de verbos sobre adjetivos y viceversa, los temas escogidos, etc. El autor sostiene que incluso en aquellos textos científicos u objetivos,
es posible que aparezca rasgos de la personalidad del autor, pero que es mucho más difícil determinarlo, ¿no? Pero que sí aparece de todas maneras, menos notorios que en un texto creativo, en un texto artístico. Nos dice también que existe una prueba caracterológica llamada TAT, que consiste en mandar a un paciente, a una persona que escriba un cuento. Y analizando el cuento se puede determinar rasgos de personalidad del paciente, de la persona. Entonces el autor sostiene que si una persona, que si alguien muestra rasgos de su personalidad cuando escribe un cuento, indudablemente que el autor creativo hace lo mismo. Y se desnuda mejor, o sea, se muestra mejor en su obra que en su biografía, según el punto de vista del autor. Y nos pone al final un ejemplo. Dice, en un cuento de Edgar Allan Poe, en Blackwood, hay un personaje que perdió el aliento. Y el autor dice que si consideramos la falta de aliento como pérdida de potencia, el héroe del cuento es una proyección inconsciente de su creador, quien en la vida real era sexualmente impotente. Muy bien. A ver, jovencitos. Continuamos. Pregunta 6. La tesis que el autor sustenta es... Claro, aquí hemos leído un texto argumentativo, ¿no? Te das cuenta. El autor ha intentado persuadirnos de un asunto, ¿no? Por eso nos preguntan por la tesis, nos están preguntando por la idea principal. ¿Cuál es la idea principal, jovencitos? Allan Poe es un notable escritor que busca expresar en sus obras su personalidad. La personalidad de un autor está proyectada en el contenido de sus obras literarias. El elemento psicológico siempre ha interesado a los novelistas como Allan Poe. Toda obra artística está integrada por una serie de personajes con un perfil psicológico. Existen huellas o indicios de la formación artística del autor en cada una de sus obras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la tesis del texto? ¿Cuál será? La B de Bascuñán, me dicen. Muy bien, la B es la respuesta. La personalidad de un autor está proyectada en el contenido de sus obras literarias. Muy bien, esa es la tesis del texto. ¿En qué se diferencia una obra científica de una obra creativa? Según el texto, ¿no? Te están preguntando a partir del texto. No te salgas del texto. ¿Cuál es la respuesta aquí? Se utiliza un lenguaje y un contenido mucho más complejo. Es imposible que se proyecten aspectos personales del artista. La expresión de la personalidad no resulta tan evidente. Existe mayor preocupación por explorar los personajes. El análisis psicológico se puede realizar con mayor rapidez. Claro, jovencito, no te olvides que las preguntas son acerca del texto, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, ¿en qué se diferencia una obra científica de una obra creativa? Tú tal vez, por cultura general, tengas una respuesta a esto. Y esa respuesta no está en el texto. No, pues no podría ser, ¿no?
Te están preguntando a partir de las ideas contenidas en el texto. La C, me dice Kevin. ¿Concuerdan con su compañero? ¿Será la C, muchachos, señoritas? La B, dice el otro Kevin. La A, dice el tercer Kevin. ¿Cuál será la respuesta? Se utiliza un lenguaje y un contenido mucho más complejo. Es imposible que se proyecten aspectos personales del artista. La expresión de la personalidad no resulta tan evidente. Una de esas tres es, pero ¿cuál? ¿Cuál es la respuesta? La A la descartamos de plano, porque no se está hablando de esto en el texto. No nos dice una obra científica es mucha más compleja que un texto creativo, o al revés, ¿no? Nos dicen que un texto creativo es más complejo que un texto científico. No lo enfocan desde ese punto de vista. Esa la excluimos. ¿Cuál será? Te hice hincapié en esto cuando hicimos el análisis, ¿de acuerdo? El autor dice, es imposible que en una obra creativa el autor no deje muestras de su personalidad ahí. En una obra científica u objetiva es más difícil darse cuenta de la personalidad del autor, pero sí se puede determinar. No lo dice de esa forma, ¿no? Nosotros lo inferimos. Entonces aquí la respuesta, jovencitos, es la C. La expresión de la personalidad no resulta tan evidente, pero según el autor, ¿no? Según lo que él nos dice, sí se puede determinar la personalidad, incluso si es una obra científica u objetiva. La C sería la respuesta. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos. La mencionada prueba caracterológica TAT es utilizada para formarse un perfil psicológico de la persona, entender mejor a los novelistas y científicos, entender la importancia de la creación literaria, mejorar los contenidos de la psicología, eliminar los problemas que tenía Poe. La prueba TAT consistía en mandarle a una persona que escriba un cuento, ¿no? Que invente una historia. ¿Para qué era utilizada esta prueba? La A. La A. Los dos Kevin. La A, ahora sí es, coincide. Muy bien. Formarse un perfil psicológico de la persona. Claro, cuando ustedes van a pedir un trabajo, jóvenes, pasan por varias pruebas psicológicas. Hay una prueba, no sé si será esta, pero es similar, en la que te dicen, ¿no? Por ejemplo, te dicen que dibujes a una persona, ¿no? Y luego te dicen que inventes una historia sobre esa persona, ¿no? No sé si será esta prueba, pero es una prueba semejante. Muy bien. A ver, continuamos. Pregunta 9. El autor considera que en el cuento Blackwood se muestra la maestría de Allan Poe. No existen elementos psicológicos,
se presenta un caso atípico de obra artística, el aliento está simbolizando la potencia sexual, Allan Poe pudo expresar toda su habilidad artística. La, la D de Domingo Pérez, la D. Muy bien, el aliento está simbolizando la potencia sexual. Muy bien, perfecto, perfecto. Última pregunta. En el contexto desnudándose, se entiende como sentido contextual. Desnudándose, se entiende como, ¿te acuerdas? Dice lo siguiente. Si de este modo usted y yo nos descubrimos en la prueba TAT, indudablemente que el autor creativo hace lo mismo, desnudándose mejor en su obra que en su biografía. Desnudándose mejor en su obra que en su biografía. El autor sostiene que, claro, si el autor hace una autobiografía, aquellos rasgos de su personalidad que no les gusta no lo puede poner, o puede falsear la realidad. Pero según su punto de vista, en una obra creativa aparece lo que el autor quiere poner, pero también aquello que es inconsciente. O sea, aparece aquello que a él le gustaría ocultar. En el contexto, desnudándose se entiende como revelándose. Revelándose. Muy bien, mostrándose. Perfecto, jovencitos. B de Vladimir. Muy bien. Ahora voy a compartirles el otro material. Denme unos segundos. Ahí está. Unos segundos, jovencitos. Perfecto. Bien. Déjame acomodar aquí. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Vamos a desarrollar los siguientes textos. Ya está. Muy bien. Vamos a desarrollar los siguientes textos. Voy a leer el primero de ellos. Dice lo siguiente. Cuando la desigualdad de ingresos es alta y está acompañada por altos niveles de pobreza, la solución que plantean los políticos es la redistribución. Es decir, cobrar más impuestos a los ricos y entregar bienes y servicios gratuitos a los pobres. Esto es, en general, lo que prometen todos los candidatos a la hora de las elecciones. El asunto es que si el gasto público no modifica los activos de los pobres,
y no existe un buen sistema de seguridad social, el círculo vicioso de la inequidad se puede repetir de manera indefinida y permite legitimar a los políticos, dar la sensación que el Estado cumple su papel y sin embargo se sigue manteniendo la desigualdad. El origen está en los determinantes de la desigualdad, en la capacidad redistributiva del Estado y en el tipo de sistema político vigente que se establece para promover la justicia social y la equidad. En otras palabras, en cómo está distribuido el poder económico y político. Es obvio que si no cambian los orígenes de la desigualdad, no hay por qué esperar que cambie su distribución. La única manera de conmover la desigualdad es atacando sus orígenes más profundos. La desigualdad de activos entre las personas y el modelo económico que no genera igualdad de oportunidades para todos. El tema es que para hacer cambios en los determinantes de la desigualdad se requiere de un sistema político y un Estado capaz de llevar a cabo reformas y políticas duraderas, con metas de largo plazo que sean pasibles de fiscalización social. El problema es que los políticos y los gobiernos tienen horizontes temporales más cortos y comportamientos que están en función de sus intereses para llegar al poder o de permanecer en él, y como consecuencia tratan de adaptar las metas del Estado a sus intereses políticos. El resultado es que la lucha contra la inequidad, contra la injusticia, contra la desigualdad, se convierte en un mecanismo para aspirar o permanecer en el poder, para lo cual las desigualdades se deben reproducir, una situación perversa a la cual se aproxima el Perú si ya no está envuelto en ella. Muy bien. A ver, jovencitos. Aquí en el texto se está hablando sobre la desigualdad, ¿no? Económica, social, ¿no? En el texto se nos dice que para superar esta desigualdad económica se tienen que hacer cambios radicales. Y estos cambios radicales se tienen que implementar a largo plazo, digamos 20, 30, 40 años. El problema es que los políticos que llegan a la presidencia no tienen un horizonte tan largo, se quedan en el poder poco tiempo. Y el autor dice lo siguiente: el problema es que los políticos y los gobiernos tienen horizontes temporales más cortos y comportamientos que están en función de sus intereses para llegar al poder o de permanecer en él. Y como consecuencia, tratan de adaptar las metas del Estado a sus intereses políticos. El resultado es que la lucha contra la inequidad se convierte en un mecanismo para aspirar o permanecer en el poder, para lo cual las desigualdades se deben reproducir, una situación perversa a la cual se aproxima el Perú si ya no está envuelto en ella. Es decir, la lucha contra la desigualdad es
parte de la retórica que utiliza el político para llegar al poder. Es decir, el político, para llegar al poder, dice que va a combatir la desigualdad, ¿no? Va a vencer la pobreza. Pero para tener ese discurso, para tener esa retórica
Muy bien, jóvenes. Este, se fue el servicio eléctrico un momento, ya volvió, espero que no vuelva a suceder. A ver, voy a compartirte el material, un hipo en el fluido eléctrico. A ver, a ver, a ver. Aquí está el material. Muy bien, jovencitos, déjenme acomodar aquí. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Les decía que em, los políticos utilizaban como parte de su retórica, como parte de su discurso, la lucha contra la desigualdad. Pero nos decía el autor que cuando el político llegaba al gobierno, si combate la desigualdad, ¿no? y la vence, se quedaría sin retórica, se quedaría sin discurso. Por lo tanto, dice, hay algunos políticos que les conviene no hacer lo que prometen en campaña porque se quedarían sin ese discurso. Dice al final del texto, el resultado es que la lucha contra la inequidad se convierte en un mecanismo para aspirar o permanecer en el poder, para lo cual las desigualdades se deben reproducir. Una situación perversa a la cual se aproxima el Perú si ya no está envuelto en ella. Muy bien, jovencitos, respondemos la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál será? El Estado debe trazar metas duraderas y de largo plazo para propiciar la fiscalización social. Los gobernantes en sus campañas electorales prometen siempre la redistribución de la riqueza. Los gobernantes deberían ser capaces de llevar a cabo reformas económicas y políticas duraderas. La desigualdad económica tiene su origen en la mala distribución del poder económico y político. La D, me dicen, la D, la D, la D. Muy bien, la D es la respuesta. Correcto, jovencitos. La desigualdad económica tiene su origen en la mala distribución del poder económico y político. Muy bien. La expresión círculo vicioso, ¿qué connota? Desazón, estabilidad, permanencia o terquedad. ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien, ¿cuál será la respuesta? Acá está, ¿no? Dice, y no existe un buen sistema de seguridad social, el círculo vicioso de la inequidad se puede repetir de manera indefinida. La expresión círculo vicioso connota desazón,
estabilidad, permanencia o terquedad. La C, me dicen, la A, la C. Círculo vicioso es que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Va a perdurar en el tiempo. Y la expresión círculo vicioso tiene un sentido negativo, tiene una connotación negativa. Claro. Entonces aquí las posibilidades podrían ser estabilidad o permanencia. Pero estabilidad tiene un sentido positivo, o sea, no podría ser. Permanencia, en cambio, tiene un sentido neutro. Puede ser positivo, puede ser negativo. La C es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Permanencia, permanencia. Muy bien. El texto nos dice que los políticos utilizan como retórica, algunos de ellos dicen, ¿no? Que van a combatir la pobreza, van a luchar contra la desigualdad, pero al llegar al poder no hacen nada para cambiar el sistema, para tener un discurso que utilizar cuando estén en campaña. O sea, les conviene que no haya cambios en el Perú, ¿no? Para que ellos puedan tener un discurso, convencer a la gente, ganar las elecciones y aprovecharse del poder. Muy bien. Pregunta 3, jovencitos. Dice la siguiente. ¿Es posible inferir que para permanecer en el poder los gobernantes hacen todo lo que está a su alcance por erradicar la pobreza, esbozan proyectos en favor de la gente más necesitada, pueden mantener adrede la pobreza e incluso fomentarla, implementan políticas sociales y económicas duraderas? ¿Cuál será aquí la respuesta? La C de Carguancho, me dice Frank. ¿Concuerdan, jóvenes? Kevin me dice la B. ¿Cuál será la respuesta? ¿La B, la C o habrá otra? Se preguntan por la inferencia, ¿no? Aquello que está en el texto, pero que está oculto, escondido. La clave está en la parte final del texto, ¿no? Ahí está la sustancia del texto. Lo más importante está en la parte final. ¿Cuál será aquí la respuesta? Una de estas dos es la C o la B. La B, dice Gianfranco. No es la B, jóvenes, es la C. Pueden mantener adrede la pobreza e incluso fomentarla. Por lo que les decía, ¿no? Por lo que les comentaba. Está en la última parte del texto. Dice, no, bueno, no lo dice explícitamente, pero lo inferimos de que algunos políticos no hacen nada por cambiar la situación de la inequidad, de la desigualdad, porque si hacen ese cambio, ¿no? Se quedan sin discurso, no tendrían que utilizar para llegar al poder nuevamente. Entonces aquí la respuesta es la C. Pueden mantener adrede la pobreza e incluso fomentarla. La C es la respuesta. Muy bien. Pregunta 4. Jóvenes. ¿Es incompatible con lo señalado en el texto afirmar que cuál es aquella oración que contradice al texto? ¿Cuál será?
¿Cuál es lo incompatible? Ámalo aunque no tenga plata. La A, me dice Kevin, y abre su corazón, ¿no? Dice lo que está sintiendo en estos momentos. ¿Cuál será aquí la respuesta? Es incompatible la oración que contradice el texto. Las desigualdades económicas pueden ser solucionadas incrementando obras de caridad social. Los modelos económicos vigentes no han podido generar hasta la fecha igualdad de oportunidades. La capacidad retributiva del Estado podría promover la justicia social y en consecuencia la equidad. Es muy difícil que pueda alcanzarse la justicia social si no se cambian los orígenes de la desigualdad. ¿Cuál es la incompatible? Frank me dice la A. ¿Concuerdan, muchachos? ¿Concuerdan, señoritas? Kevin concuerda con su compañero. A de avión. Muy bien, jóvenes. La A es la respuesta. Las desigualdades económicas pueden ser solucionadas incrementando obras de caridad social. No, pues, jóvenes. Eso no soluciona. Yo estoy de acuerdo también en eso, ¿no? Y el texto dice muy claramente de que para solucionar el problema de la desigualdad tienen que haber cambios profundos, cambios radicales, y que no se van a dar en un año, en 2 años. Tiene que ser cambios a largo plazo, sostenidos por varios presidentes consecutivos, ¿no? 20 años, 30 años. Entonces, las desigualdades económicas pueden ser solucionadas incrementando obras de caridad social, o sea, regalando cositas a la gente. Falso, es incompatible, según el texto. La A. Muy bien. Pregunta 5. Si los sucesivos gobiernos fueran capaces de cumplir con las metas trazadas a largo plazo, justo te estaba comentando, si los sucesivos gobiernos fueran capaces de cumplir con las metas trazadas a largo plazo, estarían dando los pasos finales para la solución definitiva de la pobreza a nivel mundial. Se podría decir que finalmente tomaron conciencia de las necesidades emocionales de la población. Se estaría dando un paso hacia adelante para cambiar la situación de desigualdad económica. Podría agilizarse la mejora del sistema de seguridad social básico para la mejora económica. ¿Cuál será aquí la respuesta? Pregunta de extrapolación. Extrapolación, ¿no? Tú ya eres un trome en las preguntas de extrapolación, de inferencia, de compatibilidad, de sentido contextual, etc. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Qué pasaría si gobiernos sucesivos fueran capaces de cumplir con las metas trazadas a largo plazo? C, casada por plata. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice. Muy bien, la C es la respuesta. Se estaría dando un paso hacia adelante para cambiar la situación de desigualdad económica. La C es la respuesta.
C es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Ahí está. Continuamos. Texto 2. En el texto 2, jovencitos, se está hablando sobre la educación en Finlandia. Las preguntas son acerca de eso. Perfecto, jovencitos. Vamos a leer el texto. Ya está. Frank parece que ha tenido una decepción amorosa, ¿no? ¿Qué ha sucedido, Frank? ¿Con quién te has tropezado? A ver, jóvenes. Continuamos. Finlandia quiere prescindir de las matemáticas. O sea, quiere dejar de lado las matemáticas, la historia, la literatura, para cambiarlo todo por temas concretos. Esperan que, con el nuevo método, los estudiantes comprendan por qué es importante aprenderlo. Finlandia es el país número 1 en prácticamente todos los rankings escolares, como por ejemplo en el exhaustivo informe PISA, que evalúa los resultados estudiantiles de 61 naciones en todo el mundo. El éxito de la educación finlandesa reside en esencia en la alta implicación de los profesores, con elevada formación y bien remunerados, en el proceso de aprendizaje. Los alumnos interactúan entre ellos y con el profesor. Además, existe un alto nivel de lectura. Para que el país nórdico siga estando en lo más alto, sus políticos y funcionarios ya están pensando en cómo será el mundo del mañana para conseguir que los niños de hoy en día sean los mejores profesionales en el futuro. La conclusión de los diferentes grupos de trabajo creados específicamente para repensar la educación es progresista. Hay que acabar con las materias. Nada de matemáticas, física, historia o literatura. Si se aprueba el nuevo plan de estudios, los jóvenes y niños tendrán que estudiar temas, situaciones o eventos. Por ejemplo, una materia podría ser la Unión Europea y en ella se tendrían que hablar de economía, de historia o de política, pero en vez de ser temas estáticos, se relacionarían los unos con los otros. Los mayores de 16 años ya están estudiando de esta forma y no tienen que aprender matemáticas o literatura. Por supuesto, ellos ya tienen la base porque ya la han dado en cursos anteriores. El desafío está en adaptar ese sistema a todas las edades. Pasi Silander, jefe del Departamento de Desarrollo Educativo de la ciudad de Helsinki, explica al medio inglés El Independiente que lo que se busca es un tipo diferente de educación que prepare a los niños para el trabajo del mañana. En el pasado, los bancos necesitaban muchos contadores que tuvieran que realizar muchos cálculos, pero ahora la situación ha cambiado. Los más pequeños ya usan computadores muy avanzados, capaces de realizar esas operaciones. Así que tenemos que cambiar
para adaptarnos a la sociedad. Además de este tipo de enseñanza por temas, la revolución escolar también se va a centrar en erradicar por completo la figura del profesor que da la clase y que no permite a los alumnos participar. Se va a potenciar que los jóvenes se dividan en grupos y afronten problemas ellos solos, poniéndose de acuerdo y potenciando así sus habilidades comunicativas y de trabajo en grupo. Pero todos estos cambios no están siendo fáciles. Muchos profesores, educados a la antigua, dudan de que la falta de teoría y el exceso de práctica sean beneficiosos para los alumnos. Pero parece que se van a tener que adaptar al cambio. Actualmente los colegios están obligados a dar algunos temas a lo largo del año, estructurados de esta nueva manera y no como asignaturas. Otro cambio que podría traer esta nueva ola es el fenómeno del denominado coprofesorado. Dos docentes en el aula explicando un mismo tema para enriquecer la clase. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Aquí en este texto se nos dice que Finlandia es el país número 1 en prácticamente todos los rankings escolares, como por ejemplo el informe PISA. Se nos dice que Finlandia quiere dejar de lado las materias. Sí, el texto es real. Las matemáticas, la historia, la literatura, etcétera. Para esto, la conclusión de los diferentes grupos de trabajo creados específicamente para repensar la educación, nos dice el autor, es progresista. Hay que acabar con las materias, ¿no? Nada de matemáticas, físicas, historia o literatura, dice el autor. Si se aprueba el nuevo plan de estudios, los jóvenes y niños tendrán que estudiar por temas. Por ejemplo, un tema podría ser la Unión Europea. Y en ella se tendrían que hablar de economía, de historia o de política. Se nos dice también en el texto, jóvenes señoritas, que los mayores de 16 años ya están estudiando de esta manera, ya están estudiando por temas, no por materias. Pero el desafío está en adaptar este nuevo enfoque educativo a los niños que no tienen esa base, ¿no? Porque los mayores de 16 años, en los primeros años de su educación, han estudiado, ¿no? Tradicionalmente, entonces tienen la base. El desafío está en enseñar por temas a estudiantes que no tienen esa base, dice el autor. Muy bien. Luego Pasi Silander, el jefe del Departamento de Desarrollo Educativo de la ciudad de Helsinki, explica lo siguiente. En el pasado, los bancos necesitaban muchos contadores que tuvieran que realizar muchos cálculos, pero ahora la situación ha cambiado. Los más pequeños ya usan computadores muy avanzados capaces de realizar esas operaciones, así que tenemos que cambiar para adaptarnos a la sociedad. Muy bien. Perfecto. A ver, jovencitos, pregunta siguiente. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? Es decir, ¿cuál es el mejor resumen del texto? ¿Cuál será aquí la respuesta?
La C. Will, la C. ¿Cuál será? La D, dice Kevin. Claro, en la parte final del texto se nos dice que hay algunos profesores educados a la antigua que tienen sus reparos en este cambio. Ellos consideran que se va a perder el aspecto teórico si se realiza este cambio a nivel general. Y se dice que esta nueva educación, ¿no?, va a cambiar esa dinámica de que el profesor es el único que habla en la clase, ¿no?, y que incluso pueden haber dos profesores en una misma aula. Dice, dos docentes en el aula explicando un mismo tema para enriquecer la clase. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, la C, la D, la D. Entre estas dos está. ¿Cuál es? La mejor síntesis, ¿no? O sea, eh, ¿dónde está expresado de mejor manera el resumen del texto? Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. Finlandia prepara un nuevo modelo educativo en el cual se eliminan las materias y la figura omnímoda del profesor, es decir, que lo comprende y abarca todo. La figura omnímoda del profesor que imparte clases, al mismo tiempo que se proponen temas específicos para que los alumnos investiguen. La D. En la pregunta 7, el término progresista puede ser reemplazado por imprescindible, influyente, novedosa o insensata. A ver, vamos a buscar este término. Aquí está. Segundo párrafo. Dice, la conclusión de los diferentes grupos de trabajo creados específicamente para repensar la educación es progresista. Hay que cambiar con hay que acabar con las materias. La conclusión de los diferentes grupos de trabajo creados específicamente para repensar la educación es progresista. Es imprescindible, es influyente, es novedosa o es insensata. Frank me dice la C. C de ceviche. Camila me dice la C también. La C es la respuesta. Muy bien. Es novedosa. Claro, es novedosa. Perfecto. Pregunta 8. En relación al nuevo modelo educativo que se prepara en Finlandia, es incompatible sostener que. ¿Cuál es la oración que contradice al texto con respecto al nuevo modelo educativo que se prepara en Finlandia? Amorosa por el bono. Ahora ya te entendí ya por qué decías eso, muchacho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
La A me dicen. Muy bien. ¿Los mayores de 16 años llevan estudiando de esta forma desde muy pequeños? No. Ellos han tenido la educación tradicional y con ellos ya se está implementando la nueva forma del sistema educativo. Ellos tienen una ventaja porque ya tienen la base anterior. En cambio, el reto está en implementar este nuevo sistema educativo en los estudiantes que no han tenido la base. En la 9, de las declaraciones de Pazzi y Lander se desprende que, ¿qué inferimos de las declaraciones de Pazzi y Lander? ¿Cuál será aquí la respuesta? La A, me dice Frank. ¿Están de acuerdo, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? Pazzi y Lander, la A, dice lo siguiente, no vamos a leer esta parte. Dice, en el pasado los bancos necesitaban muchos contadores que tuvieran que realizar muchos cálculos, pero, pero ahora la situación ha cambiado. Los más pequeños ya usan computadores muy avanzados capaces de realizar estas operaciones, así que tenemos que cambiar para adaptarnos a la sociedad. A partir de ahí, de las declaraciones de Pazzi y Lander, inferimos qué cosa. No, no es la A. Más bien nos dice, ¿no? Que estos cálculos que antes lo hacía una persona, ya lo hace una computadora. Entonces, ¿para qué vamos a preparar una persona para que haga estos cálculos si una máquina lo hace? ¿No? Eso es lo que te está diciendo Pazzi y Lander. ¿Cuál será la respuesta? Kevin me dice la B. Will me dice la C. ¿Cuál será? Aquí la respuesta es la B, jovencitos. En la actualidad, las nuevas tecnologías satisfacen necesidades que antes eran ejecutadas por profesionales especializados. O sea, estos contadores ahora ya no son necesarios porque una máquina realiza esa actividad. Entonces ya no que hay que enseñar a ser contadores, porque ya lo hace la máquina, mejor hay que enseñarles otras actividades. La C dice, dentro de un par de décadas, las máquinas reemplazarán por completo al personal humano en los centros laborales. No, eso no lo podemos inferir de lo que ha dicho. Muy bien. A ver, continuamos. La 9, la B. B de barco, B de barco. En la 10, si el gobierno finlandés optara por reducir drásticamente la inversión en su sistema educativo, ¿qué sucedería?
La D, me dice Frank. La D, me dice Kevin. Muy bien. Pondría en riesgo su prestigiosa posición en los rankings escolares. Muy bien, jovencitos. La 10, D de dedo. D de dedo. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a avanzar el siguiente texto. Perfecto. Dice lo siguiente. Al margen de toda interpretación derivada de una determinada ideología cerrada y coherente, ya sea la visión racionalista dieciochesca de la realidad o el materialismo dialéctico, lo que sí es aceptado hoy en día ampliamente es que lo real no consiste en algo ontológicamente sólido y unívoco, sino por el contrario en una construcción de conciencia tanto individual como colectiva. Nelson Goodman es el máximo defensor de una filosofía constructivista, según la cual no cabe admitir un universo real preexistente a la actividad de la mente humana y al lenguaje simbólico del que ésta se sirve para precisamente crear mundos tal y como otro constructivista, Brunner, explicita en su influyente obra actual, en su influyente obra, y te cita aquí el título del libro, 1986. No queda más recurso por ello que admitir no sólo la convencionalidad del signo lingüístico, sino también un cierto carácter convencional de la propia realidad. De hecho, la moderna sociología del conocimiento entiende la realidad humana como algo constituido socialmente y estima que su tarea científica consiste precisamente en intentar comprender el proceso por el que tal fenómeno se produce, en lo que el lenguaje desempeña un papel de capital importancia. Trasladando los principios de esta sociología a la teoría literaria, Virgil Nemoinó habla de modelos sociales interpuestos entre la realidad y la literatura mimética realista y los define como cortes sectoriales de la propia realidad cuya fuerza proviene de un sistema coherente de valores. Como Susana Reis apunta en un trabajo fundamental sobre la ficción literaria, la inclusión de un fenómeno dado en el ámbito de la realidad o de la irrealidad varía de una comunidad a otra y de una época a otra. Y este hecho incide sobre la consideración de la literatura, porque lo que podemos denominar la experiencia colectiva de la realidad mediatiza la respuesta que el lector da al mundo suscitado por la obra. Esta misma autora, Susana Reis, ofrece un ejemplo harto expresivo de todo ello. Las metamorfosis de Ovidio y Kafka presentan ambas situaciones igualmente ajenas a la realidad cotidiana de un europeo del siglo I como del siglo XX.
pero la primera no fue considerada en su día una ficción fantástica, pese a que en ella una ninfa perseguida por un dios se convierte en un árbol de laurel. Y la segunda sí lo fue, por el mero hecho inicial de que un oscuro viajante de comercio se transmute en un insecto monstruoso. Muy bien, jovencitos, vamos a avanzar las siguientes preguntas. La primera de ellas, principalmente se sostiene en el texto que. ¿Qué se sostiene principalmente en el texto? Un texto interesante, ¿no? Un poquito complejo además. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Hay una parte en el texto que nos dice que la realidad lo construye la mente humana. Y para que esta realidad lo construya la mente humana, utiliza el lenguaje. Y a estas personas que tienen este punto de vista se les llama constructivistas. A ver, jovencitos, aquí en la pregunta 11, principalmente se sostiene en el texto que el realismo del mundo representado en la obra literaria es producto de ciertas convenciones socioculturales que pueden variar. La respuesta es la B, B de barco. El realismo del mundo representado en la obra literaria es producto de ciertas convenciones socioculturales que pueden variar. Es por eso que la metamorfosis de Ovidio no fue considerada fantástica, en cambio la metamorfosis de Kafka sí fue considerada fantástica. Pese a que en las dos historias había una metamorfosis semejante, ¿no? En la de Ovidio, una ninfa perseguida por un dios se convierte en un árbol y en la segunda, una persona se convierte en un insecto. El realismo del mundo representado en la obra literaria es producto de ciertas convenciones socioculturales que pueden variar. B de barco. En la pregunta 12, jovencitos, el término interpuestos, ¿qué connota? Mediación, intersección, intrusión o conjunción. ¿Cuál será aquí la respuesta? Hay que buscar interpuestos en el texto. Aquí está. Trasladando los principios de esta sociología a la teoría literaria, Virgil Nemoinó habla de modelos sociales interpuestos entre la realidad y la literatura realista. Interpuestos entre la realidad y la literatura realista. ¿Qué significa interpuestos? ¿Qué connota interpuestos en este contexto, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? La A, me dice Gianfranco, se corrige. La B, ¿cuál será aquí la respuesta, muchachos? La B, me dice Will. La D, Camila. Aquí la respuesta, jovencitos, en la 12 es la A.
A de avión. Mediación. Dice, trasladando los principios de esta sociología a la teoría literaria, se habla de modelos sociales interpuestos entre la realidad y la literatura realista. Es decir, estos modelos sociales se tienen que basar en lo que se concibe en una sociedad determinada. Entonces tiene que haber una mediación. A de avión sería la respuesta. Muy bien, jovencitos. A ver, en la 13, vamos a hacerlo rápidamente. Respecto del pensamiento constructivista, es incompatible sostener que, aquí te ayudo, la D insiste en que la creación del mundo por la mente se realiza sin necesidad de lenguaje. Esto es incompatible, ¿no? El texto nos dice que el lenguaje es elemento que se utiliza para crear el mundo. La D es la respuesta. En la pregunta 14, se desprende de las ideas de Susana Reis. ¿Qué inferimos de las ideas de Susana Reis, jovencitos? Aquí la respuesta es la C. La lectura se encuentra determinada por la cultura del lector en cierto grado. La lectura se encuentra determinada por la cultura del lector en cierto grado. Y la pregunta 15, si un autor sostuviera que la realidad es una instancia preexistente y que es posible acceder a ella de forma directa, sin mediación alguna, o sea, no sería un constructivista. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Te ayudo. Su pensamiento, la D, se ubicaría en las antípodas, en el lado opuesto de las ideas de Brunner, que es un constructivista. La D es la respuesta. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de los textos humanísticos. Muy bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, señoritas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jovencitos, cuídense, señoritas. Nos vemos. Hasta luego, tutor.